Muy bien. Buenas noches. Voy a abrir la pantalla. Buenas noches, Padre Higinio, ¿cómo estás? El ¿Qué tal? padre, Buenas noches. el Padre Higinio está en Estados Unidos, en Florida, y ahí está haciendo una temperatura bastante agradable, ¿cierto? Porque está solamente con camisa. Nosotros acá Sí, y estamos aire abrigados, acondicionado. claro, acá estamos, y con aire acondicionado, además un calorazo tiene que hacer de aquellos Sí, acá. sí. Aquí estamos Está con. más tranquilo hoy, pero sí. Está bueno. Bueno, nosotros tenemos un poco de frío aquí, estamos en el hemisferio sur. Claro que en la ciudad de Arequipa no hace tanto frío como mucho más al sur, ¿cierto? En los Andes, y estamos nosotros más o menos a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Es un poquito más frío, pero digamos, más al sur es mucho más frío, ¿no? Y más en la cordillera también es mucho más frío. Las ciudades del altiplano peruano ahora estaban bastante azotadas con el frío en este tiempo, ¿no? Mueren los rebaños de camélidos, ¿no? O sea, Oh, de ovejitas, de alpacas, de llamas y cosas así que hay en la altura, de vicuñas. ¿Por qué? Por el frío, por el muchísimo frío que hemos estado viviendo. Pero bueno, es parte de nuestro tiempo, es parte del clima, ¿no? Es parte un poco del invierno que estamos pasando aquí en el hemisferio sur. Pero bueno, estamos aquí, ya listos y dispuestos para hablar de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Es siempre hermoso hablar de la Sagrada Escritura, nos hace muchísimo bien, pero más o menos conversando con el padre Higinio, estábamos viendo de que, bueno, hay que partir, no podemos empezar ya a explicar los evangelios o explicar el Génesis. El padre es profesor, nos contaba la vez pasada, que el padre es profesor principalmente del Pentateuco, ¿cierto? En Estados Unidos donde estas clases, no, ¿no? bueno, uno de los temas, cuando uno enseña en seminario, a veces más los temas que se necesitan cada año. El año pasado me tocó Pentateuco y también me tocó Evangelios Sinópticos. Ahora este semestre estoy enseñando la introducción a la Escritura y San Pablo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de esa introducción a la escritura. Me parece importantísimo para poder después hacer que la gente tenga un conocimiento más profundo de la escritura. Hay que hablar de esa introducción a la escritura. Y Leticia, como está ahora Leticia Magda no ha podido entrar, ve fijándote los comentarios de la gente y ve fijándote también digamos, las preguntas y cosas así que puedan hacernos, ¿sí? Entonces Sí, padre. vamos a empezar, digamos, quiero primero hacerte una pregunta, Higinio, como para que más o menos vaya respondiendo. Hablamos entonces primero en cuestión de la escritura, o sea, cuando tocamos la escritura, tocamos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la Sí, primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿era necesario que Dios nos hable? O sea, no bastaba que Dios nos crease y que nos dejase aquí en esta tierra tranquilos digamos, y nos diese Dios tal vez algún tipo de medio como para conocerlo, como de hecho lo conocemos por las vías de la naturaleza, pero hacía falta una revelación. ¿Era necesaria una revelación? sí, ciertamente la respuesta es sí, era necesario porque podemos conocer a Dios a través de la creación, pero no todos, en todo tiempo y no de modo completo, modo perfecto pueden conocer a Dios. De hecho, si uno mira, por ejemplo, la estructura del catecismo, cuando uno empieza a leer el catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte es la capacidad que tiene el ser humano de conocer la verdad, conocer la bondad, en última instancia es conocer a Dios. El título en latín es Homo capax Dei, o sea, ¿qué capacidad tenemos nosotros? Inmediatamente después se trata, y a eso le dedica gran parte, cómo Dios viene al encuentro, esa es para mí lo clave, Dios viene al encuentro de cada uno de nosotros, del hombre, dice, del hombre y la mujer, viene y se da a conocer. Y eso es lo que nosotros llamamos la revelación de Dios, Dios que se da a conocer. O sea que podemos decir, em, era necesario que Dios se revelase porque Que se sí, dé a conocer, que sea, revelar significa Dios que se da a conocer, sí, ciertamente era claro, necesario. y era necesario porque, primero, ¿cierto? Porque muy pocas personas, si no se hubiera revelado, muy pocas personas hubieran accedido al conocimiento de Dios, ¿sí? Pueden descubrir primero o darse cuenta, ya vamos a verlo enseguida o va a salir, yo creo cuando hablemos de revelación, Ujú. revelación y el conocimiento que Dios da acerca de sí mismo y algunas verdades son verdades que podemos conocer nosotros,
por ejemplo, que Dios es bueno, que Dios es verdad, que Dios es perfecto. Y hay otras verdades que no las podemos conocer. Ya vamos a volver sobre eso. Bien, bien, Son verdades, por ejemplo, el misterio de la Trinidad, el claro, misterio de la Encarnación, la claro, Eucaristía. claro. Digo, Ahora, pero yendo a tu pregunta que para mí es clave. Primero hay que partir, el ser humano, todos sabemos, somos creados. En nosotros está esa capacidad de conocer lo bueno, conocer lo verdadero, buscar amar lo bueno. Están las dos, o sea, es una capacidad nuestra como seres humanos. Porque tenemos esa capacidad, podemos descubrir cosas buenas o podemos hacer el bien. De hecho, en nuestro corazón está, como por así decirlo, grabado, escrito, hacer el bien, evitar el mal. Esa es la tendencia hacia el bien. Y está la tendencia a la verdad. Por eso, dando un ejemplo simple, a nadie le gusta que le mientan, claro, porque es contrario a la verdad. Un ejemplo muy simple. Ahora, con nuestra capacidad de ver lo verdadero, lo bueno, o sea, de buscarlo, podemos descubrir cosas sobre Dios. Pero remarcando lo que decías, no todos, en todo tiempo y de modo pleno podemos conocer, incluso a pesar que tenemos la capacidad de conocer la verdad, de buscar o tratar de hacer lo bueno, el bien, no todos, en todo lugar y en todo tiempo y de modo completo, de modo pleno, podemos conocer la verdad sobre Dios. ujú. Ahora, una cosa que me parece importante tomar en cuenta. Hay muchos hombres que en este tiempo no solamente que no conocen a Dios, sino que no lo quieren conocer. O sea, muchas personas se profesan hoy día en un indiferentismo religioso o hasta en un ateísmo, ¿no? Digamos, Sí, militante, y dicen ellos vivir felices, ¿no? Entonces, es necesario para conocer a Dios, pero si es que yo no lo quiero conocer, entonces tampoco es tan necesaria la revelación. Digo, para llevar un poco al extremo el argumento, ¿no? Para mirar un poco lo que significa la naturaleza íntima del hombre, ¿no? Más al margen de las particularidades de uno de otro, ¿no? Pero me interesa mucho que la gente sepa eso, ¿no? O sea, es conocer a Dios, pero solamente es conocer por una especie de acto de curiosidad cómo es Dios, quién es Dios, o hay algo que es mucho más profundo todavía al conocer a Dios, ¿no? Eso es una cosa interesantísima que quisiéramos que nos responda. sí, o sea, ciertamente, por eso remarcaba verdad y bien. No decía solo verdad. Si tú dirías solo en aspecto verdad, sería conocer algo intelectual. Yo puedo conocer, no sé, toda la geografía, cómo es la luna, la geografía, pero no quiere decir que ame la luna. O Claro. tal vez sí, no sé, puede haber. Pero en Dios van conectadas la verdad y la bondad. O sea, Ujú. viendo lo bueno o percibiendo lo verdadero, tenemos que unir nuestro corazón a lo que es bueno. Claro. Y en Dios y lo bueno, lo verdadero, el mismo existir, por ser perfecto, es en filosofía se usa un término que es un término técnico, es se identifica. O sea, en Dios no podemos dividir. Sabemos, Dios es completamente bueno, Dios es completamente verdadero, Dios es perfecto y todo, o sea es Dios. Claro. Ahora, un ratito quiero cortar porque siempre solemos saludar a la gente que se va insertando. De a poquito en el programa van entrando gente, va entrando gente. Entonces quiero saludar a las personas que ya están con nosotros. Saludo a Glenny Rodríguez Acosta, a Lali Valencia. Saludo a la señora Elena Rosán. Saludo también a María Elena Martínez. Saludo a Lidi Rosas. Un saludo también a Rocío García. Saludo a Giovanni Chire, a Henry Ávila, a Salomé Jiménez, a Miguel Maita Miranda, a Martín Milón. Saludo a Paz Gracia, a Tati Torres, a la señora Rina Mercedes Carpio, a Leo Joans, a Patti Daira Machaca, a Julio Martínez, después a Juan Alberto, también un gran saludo. Después saludo a Esther Janet Chimanga, saludo también a Flor María Quispe, a Jessica Paredes, a Martín Sarmiento, a Claudia Vizcarra, a Dina Mitzi Velázquez, un gran saludo, ella nos ve desde Juliaca, a María del Carmen Pantigoso, a ella y a su familia, a Héctor Félix Barrios, que nos está viendo de Lima, a Rosa Iris Berrío, que nos ve de Argentina, a Cristian, también un gran saludo, y a Leonardo Javier Miranda, también saludos desde Río Grande, dice, desde Tierra de Fuego, Argentina. Muy bien, saludo a todos ellos. Este,
Bien, entonces sigamos un poco, padre, con este asunto. Entonces, está la cuestión de que no solamente es que hay que conocer, digamos, a Dios por una especie de acto de curiosidad, sino que también conocer a Dios es conocer su bondad. No solamente es conocer racionalmente o nocionalmente a Dios, sino que también es conocer su bondad. O sea, es conocer que Dios es bueno y que esa bondad también se expresa en las cosas que Dios ha creado. Sí, Pero, ahí está, primero, por un lado está, o sea, para hacer una distinción más, para ayudar a entender. Por un lado está el ser humano, nosotros tenemos esa capacidad de conocer la verdad y esa atracción a lo que es bello, a lo que es bueno. Y digo, está en el ser humano, nosotros tenemos esa capacidad. Con esa capacidad que la recibimos de Dios cuando Él nos creó, podemos tratar de conocer cosas de Dios y buscarlo de buen corazón. Tú lo sabes mejor que yo, cuando rezamos la misa, a veces se pide para todos aquellos que buscan a Dios de buen corazón. claro. O sea, ahora bien, ¿qué pasa? Eh, a veces o el ambiente que uno creció, por tal vez no tenemos tantas capacidades intelectuales, no podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, que Dios es bueno, o que Dios es misericordioso, o que Dios es perfecto. Podemos conocer algo de Dios, por eso, por el otro lado, tenemos que ver Dios en su designio divino, en su bondad, viene a nuestro encuentro. Y esa es la revelación. Bien. Revelación, estoy hablando en modo, la revelación que es Dios que se da a conocer de modo sobrenatural. Bien, un detalle más, pregunto. Y a ver si, Igual, Leticia, fíjate si es que tenemos algún comentario o si tienes alguna preguntita también tú, no tienes ningún problema en intervenir. Padre Higinio, y así como, digamos, como decimos, el hombre es capaz de Dios, podemos decir también que el hombre necesita de Dios. O sea, porque decía, ¿no? Una persona que no cree en Dios le es indiferente, puede vivir, o sea, en principio dice que puede vivir sin Dios, no le hace falta a Dios, pero hablemos no de la singularidad de una persona, sino hablemos de la naturaleza humana, de la naturaleza en conjunto. sí, El yo creo que hombre, sí, la frase que se viene a la mente ahora es esa tan conocida de San Agustín, que nos, tenemos como el corazón inquieto y que no vamos a descansar hasta, por así decirlo, descansar en Dios, reposar en Dios, o claro, sea, unirnos a Dios. Y, y yo creo que sí, o sea, la respuesta es sí, necesitamos a Dios. No solo porque Él nos creó, sino porque cuando uno dice, bueno, respecto incluso de modo natural, tendemos a conocer la verdad. O sea, todos queremos saber la verdad. Queremos ver qué es verdadero. No nos gusta lo falso, no nos gustan las mentiras. Bueno, ¿dónde está la verdad? La verdad con mayúsculas. claro. Y uno dice es Dios. Entonces, si queremos de algún modo llevar a plenitud nuestra naturaleza, por decirlo de algún modo, digamos en cuanto conoce la verdad, y es conocer a Dios, conocerlo más profundamente. El bien, yo creo que todos queremos hacer el bien, queremos hacer cosas buenas. Cuando hacemos cosas malas nos remuerde la conciencia o nos damos cuenta y hice algo que no debía. Pero cuando uno dice, ¿dónde está la bondad? Si yo quiero unirme a la bondad, lo que es verdadera, la bondad por excelencia, o con mayúsculas, volvemos a Dios. Claro, O la combinación de bondad y belleza, perdón, la bondad y verdad, que es la belleza. claro, Yo puedo contemplar muchas cosas bellas, pero cuando dice, ¿quién es la belleza por excelencia? Y volvemos a Dios. claro, Entonces está escrito en nuestro claro, corazón. claro. Y el tema, por ejemplo, también, porque hay que decirlo, el hombre se mueve en este mundo buscando la felicidad. Y entonces el tema de la felicidad también estaría metido en este asunto, porque, Sí, porque es parte de está conectado con verdad y bondad siempre en última instancia. claro, o sea que el ateo, por más que hoy día diga, no me hace falta Dios, no tengo necesidad de Dios, en algún momento, en razón de la búsqueda de esa felicidad, va a tener que entrar al menos en la pregunta de Dios, ¿no? Pienso Pero, que, este, es ya decirnos tal vez más para un tema que se podría
como dedicar un programa a eso, yo diría, ¿en qué creen los que no creen? Porque dice un ateo, dice, no creo en Dios. Él mismo ya se hizo algo que a lo que, por más que él diga no existe Dios, cuando él se pone un objetivo en la vida, cuando él se plantea algo, quiero ser feliz, eso es lo que es su Dios para él, aunque él no lo llame Dios. Un agnóstico que dice, soy indiferente al tema, Dios puede existir o no, mi vida es igual. En el día a día, cuando uno se levanta, se mueve, busca objetivos, no sé, quiero ser un gran arquitecto, por decir algo. Todo lo que uno se sacrifica para ser un gran arquitecto, para obtener un puesto, para lo que sea, eso es lo que está haciendo como el objetivo de su vida. Eso en última instancia se transforma, aunque uno no se dé cuenta, a veces no lo manifestemos así, se transforma en nuestro Dios. Muy bien. Bien. Leticia, ¿tenemos alguna preguntita de la gente? Bueno, hay un comentario más o menos a modo de pregunta, dice, de Leonardo Miranda, dice, ¿Dios busca al hombre o el hombre busca a Dios? Ah, muy buena, muy interesante. Dios Bueno, Sí, iba a repetir. ¿Dios busca al hombre o es el hombre el que busca a Dios? ¿Cómo es el asunto este? bueno, cuando uno lee el catecismo, digo el catecismo porque toda esa parte se basa, hay un documento del Vaticano II que se llama Dei Verbum. O sea, si sabemos latín, uno lo traduce, dice Dei Verbum, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Pero el tema que trata concretamente el documento es la divina revelación. Y ahí aclara, dice, por un lado, o sea, el deseo del hombre de buscar a Dios está inscrito en nuestra naturaleza. A ver, perdón, repítelo nuevamente que eso es importantísimo. En la naturaleza humana está inscrito. O sea, está en el deseo de buscar a Dios. Dios nos atrae así. Y al mismo tiempo, Dios no deja de venir a nuestro encuentro. O sea, nos atrae hacia Él porque es lo bueno, lo verdadero, lo bello. Pero al mismo tiempo, Él viene a nuestro encuentro y se da a conocer. Y cuando uno empieza a estudiar la revelación, tal vez ya ve cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se revela, y uno ve que hay distintos momentos, y la revelación plena, lo decimos ahora, es cuando Dios entra en la historia, se hace un ser humano, se asume la naturaleza humana, Jesucristo. Claro. Que incluso en todos los documentos de la iglesia, pero es la revelación plena de Dios, o la plenitud de la revelación se da en ese momento. El momento de la encarnación, que no solo Dios nos atrae, sino que Él viene de tal modo a nuestro encuentro que se hace uno de nosotros. Muy bien. Entonces, yo quisiera un poquito para cerrar este primer concepto, que es importantísimo lo que nos estás diciendo. Entonces, quisiera cerrarlo de esta manera. Entonces, Sí, está inscrito, para entenderlo bien, ¿no? Está inscrito en el hombre el deseo de Dios. Pero ese deseo de Dios, porque ese deseo, si es un deseo natural de todo ser humano, también lo tiene un agnóstico, también lo tiene un ateo, también lo tiene una persona que no sabe quién es Dios, tal vez un ignorante de Dios. Humano. Claro, todo ser humano. Entonces, ese deseo de Dios no se da tan claramente en el tema del concepto de Dios, pero sí en el deseo de ser feliz, ¿no? En el deseo de trascendencia, en el deseo de eternidad. Entiendo que es eso, ¿cierto? A eso se refiere con el deseo de Dios. Yo creo que uno lo puede percibir para buscar ejemplos de la vida cotidiana. Cuando uno dice, esto no me satisface, esto no me deja contento, me siento vacío, todas esas expresiones que a veces podemos decir. ¿Qué es lo que nos falta que nos sentimos vacíos? O algo que en un momento yo decía, el objetivo de mi vida es esto, lo consigo y lo miro y digo, tanto por esto, ahora ¿hacia dónde me muevo? Esa, digámoslo como sentido o deseo de eternidad, deseo de infinito, o sea, de algo que no tenga límite. Eso es cuando uno dice, está en nuestro corazón buscar el infinito. Algunos autores hablan del absoluto, el infinito, y ese es Dios. Perfecto. Entonces, ahí se entiende clarísimamente ya lo que nos decías, ¿no? El hombre tiene esa inclinación natural, escrita en su naturaleza, de todo el ser humano, mujer, varón, niño, grande, todos tienen
ese deseo interno, que es una cosa que está inscrita en la naturaleza, de buscar a Dios. Y por otro lado también decías, digo, como para terminar de responder a Leonardo, que Dios viene al encuentro del hombre. Viene constantemente a nuestro encuentro. Constantemente. O sea, y yo remarco constantemente porque cuando uno mira la historia, muchas veces Dios se hace presente, y después si uno reflexiona en nuestra vida personal, en un montón de momentos es cuando sentimos o nos damos cuenta o percibimos esa necesidad que tenemos, llamémoslo, de algo más grande, de algo que nos sacie, porque a veces la terminología nos puede engañar, porque si yo digo, está inscrito en el corazón humano ese deseo de Dios. Yo sé lo que estoy diciendo, pero uno te puede decir, no, para mí no está. Entonces uno tiene, a ver, ¿está ese deseo de buscar la felicidad verdadera, la felicidad plena, de buscar la verdad, de buscar la bondad? Y ahí es cuando uno, hablando, uno percibe, sí, ese deseo está en todos. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos buscar al ser infinito, al ser absoluto, al ser sumamente perfecto, que es Dios. Claro, perfecto. Muy bien. Muy bien. No sé si, yo quiero terminar saludando un ratito en esta parte. Saludo a Marle Pacheco, saludo a Lili Quevedo, a la señora Berusca Zúñiga, saludo a Erika Ramos, a Shirley Mateus, a Lady Mendy, saludo a Pepe Lucho Salinas Pastor y a su familia también, saludo al padre Adrián de los albergues de Cotahuasi y saludo a la hermana Gema que también se han enganchado. Muy bien, Leticia, ¿tenemos alguna otra preguntita o algunas preguntitas? A ver, como para ya, digamos, consolidar algún tema. Sí. Hay algunos comentarios. Salomé Jiménez nos dice, San Agustín dijo que Dios nos hizo para Él. Entiendo que esto es lo que hace que Él se dé a conocer y sin merecerlo siempre viene a nosotros. Ya es decisión de nosotros querer o no querer conocerlo o ser indiferente. Martín Sarmiento nos dice, Dios por su amor siempre toma la iniciativa, que Dios nos llama, según Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. El señor Martín Milón nos pregunta, ¿está bien dicho que nuestra relación con Dios es como una puerta que solo se puede abrir de nuestro lado? A ver, entonces, Padre Gino, no sé si puedes respondernos esa preguntita que hace Martín. Bueno, ahí son varias cosas. Lo que nosotros estamos hablando recién era, digo, para remarcarlo, es en un plano natural. Cuando uno se plantea las cosas y uno puede hacer un diálogo con alguien, y estamos hablando, por eso me decía un ateo, un agnóstico, con alguien que no tiene fe, o sea, que no acepta a Dios, no a Dios, bueno, obviamente no aceptan a Dios, pero que no acepta a Jesucristo, que no acepta las Escrituras. ¿Cómo empieza un diálogo? Y es a un nivel natural. Conocer la verdad, conocer el deseo de hacer el bien, que existe Dios. Bueno, eso son lo que, bueno, tú lo sabes, los preámbulos fidei. Que o sea, la capacidad también de nuestra alma espiritual, que podemos conocer cosas espirituales, no solo a nivel sensible. Claro. Bueno, ahí empieza un diálogo. Ahora, todas las preguntas que iba escuchando cuando se están en el Apocalipsis, eso ya da por entendido que hemos aceptado la revelación de Dios, o sea, que Dios se da a conocer, que tenemos fe en eso, la palabra de Dios, que la creemos. Entonces ya estamos hablando de revelación o de conocimiento sobrenatural de Dios, es decir, las verdades que Dios da a conocer acerca de sí mismo. Bien, bien. O sea, entonces entendemos aquí que claro, estaríamos dando un paso todavía, o sea, si bien lo que nos dan ellos son citas como sapienciales, y son ¿no? verdaderas Claro, también. exactamente. Sin embargo, si es que somos rigurosos, primero tenemos que ver, bueno, el hombre tiene el deseo de Dios. Ahora, también tendríamos que decir, ya razonando con la Sagrada Escritura, de que hasta ese deseo de Dios, que está inscrito en la naturaleza, es una semillita que Dios ha puesto en el hombre, y que es motivada muchas veces por la gracia para que el hombre pueda elevarse a lo sobrenatural. Igual, bueno, todavía digo, me estoy pasando como 3 cuadras acá, pero es importante decirlo porque al final la pregunta que decían, ¿no? Dios busca al hombre, el hombre busca a Dios, en realidad es Dios el que ha creado al hombre y que lo busca al hombre, ¿no? Y en ese y que lo atrae hacia sí. Exacto. Y que nosotros a veces, o por nuestra ceguera mental, por nuestra malicia de nuestro corazón, porque interesante en la Escritura, esto lo menciono, cuando
los discípulos no aceptan o se inclinan, o sea, buscan el mal, u otros, no solo los discípulos, los fariseos, se habla de la ceguera mental o de Claro, corazón endurecido. O sea, claro. no ver lo que es obvio o no querer verlo o tener malicia en el corazón, corazón endurecido. O sea, no querer lo bueno, no buscar lo bueno. Mm, claro, 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 claro. Está bien. Bien, creo que ya más o menos hemos cerrado esta primera partecita, padre, o usted quería comentar alguna otra cosita más. No creo que al menos para dar la idea, porque para mí es clave, para dar el segundo paso y explicar más de la revelación, Bien, para mí es importante clarificar, nosotros podemos conocer, Dios puede darse a conocer, y ahora el segundo paso es cómo sucede eso. exacto. Bueno, vamos a Es ese. más progresivo, o sea, después uno Exacto, lo puede pensar todo junto, pero si uno quiere decir, bueno, yo puedo conocer, puedo amar, puedo buscar cosas buenas, Dios puede venir a mi encuentro. ok, Segundo claro, paso, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se da eso? claro. Perfecto. Entonces, vamos hacia ahí, ¿ya? Vamos hacia ahí. Entonces, podríamos hacer otra pregunta, a menos que haya pregunta de parte de la gente, Leticia, si no ya seguimos al segundo pasito de nuestro programa. Muy bien, seguimos No, ya entonces. no hay preguntas. Entonces, Dios, el hombre viene al encuentro, perdón, el hombre va en busca de Dios, está en esta vida, el movimiento humano, el movimiento antropológico, así como el cosmos se mueve, ¿cierto? Y ese movimiento es adquisición de acto, es adquisición de perfección, es así también el hombre se mueve en esta tierra, no por gusto, no por nada, sino tendiendo, Vivimos, podría definirlo, vivimos en claro, esta tierra. perfecto. Entonces, y tiene un horizonte, y el horizonte es su perfección. Es el deseo de la perfección en última instancia, la adquisición del bien, la La adquisición de la felicidad verdad. es lo que Exacto, nos exactamente, planifica. perfecto. Entonces, ahora, ¿por qué Dios, o sea, más que por qué, cómo es el hecho de que Dios ahora venga al encuentro del hombre? Tú dijiste, de varias maneras Dios y en varias circunstancias Dios ha venido al encuentro del hombre. Pero para hablar ya de la revelación, ¿de qué manera es esta que Dios viene al encuentro del hombre? Entonces, esa es la pregunta que te hacemos ahora. Bueno, algo para completar, o sea, lo he dicho antes y también ya dar punto de partida en esto es cómo se dio o cómo se da eh, a conocer Dios, cómo se revela. Y decimos, un modo revelar es dar a conocer, decir quién es, a un modo más, digamos, como fundamento común a todos los hombres, es a través de la creación. Ujú. Uno viendo la creación que incluye cada uno de nosotros, a través de la creación uno puede conocer cosas de Dios. Claro. Entonces, volviendo sobre lo que hemos dicho varias veces, percibiendo qué es lo que Santo Tomás de Aquino ha estudiado muy bien en las vías para conocer a Dios. O sea, viendo, no sé, la bondad que hay en el mundo, o las cosas buenas, yo me puedo plantear que existe alguien o algo que tiene toda la bondad, todo el conocimiento de modo perfecto. Y es lo que llamamos Dios. Ese es un modo de que Dios se da a conocer a través de la creación. Y cada ser humano, con la luz de su inteligencia, puede conocer lo que es bueno, o sea, conocer lo que es verdadero, perdón, lo que es verdadero, y podemos tender hacia lo que es bueno. Ese es como el primer nivel de De revelación, que es revelación. común a todos los seres humanos. Perdón que te moleste, que te corte un ratito, quiero, Sí, sí. porque cuando hablamos de revelación, por el término es el que me interesa a mí, porque Es más sobrenatural. claro, es un término medio oscuro, ¿no? No sé si oscuro, o sea, habla de misterio, porque tú decías, revelar es darse a conocer, pero en realidad es más que darse a conocer, ¿no? Porque darse a conocer es, bueno, a ver, me presento, mi nombre es fulano de tal, tu nombre es fulano, ¿me entiendes? Tal vez había algo desconocido, pero cuando uno dice revelar es mostrar algo que estaba oculto, ¿cierto? Pero algo que estaba oculto no como el tema de un nombre, que fácilmente yo me puedo, digamos, yo lo puedo dar a conocer, sino que es una cuestión más, o sea, más mistérica, justamente, ¿no? O sea, más del orden sobrenatural y más del orden de lo que históricamente en las religiones antiguas se llamaban los misterios, ¿no? Que eran cosas ocultas al común de la gente y que se daban de una manera maravillosa en aquellas personas que eran Sí, elegidas, ¿no? Una cosa así, sí. bueno, puede estar, ciertamente Dios revela su misterio, o sea, quién es Él, pero yo diría algo que revelarse, o sea, darse a conocer,
entendiéndolo más como cosas que no sabemos. Algunas las podemos llegar a conocer a través de modo natural, pero cuando hablamos de revelación propiamente dicha, son las cosas que no podemos conocer acerca de Dios. No solo que está oculto, sino por nuestras limitaciones, no podemos conocer acerca de Dios. Y por eso Él viene y las da a conocer. Por eso uso el término dar a conocer, son verdades, porque, y remarcaba, hay cosas que podemos conocer todos los seres humanos. Cuando damos un paso más, hay verdades acerca de Dios. Por un lado nuestra limitación, por otro lado la grandeza de Dios que no podemos conocer. Y ahí es cuando Él, yo digo, las da a conocer. Dios que se da a conocer a sí mismo. Muy bien, está bueno. Leticia, ¿tenemos alguna preguntita de parte de la gente o comentario? Sí, te escuchamos, Leticia. Sí, hay una pregunta que dice de Rosa Berrío, dice, ¿tiene que ver la disposición de uno para poder conocer? Ciertamente sí, porque a veces, voy a poner un ejemplo simple. Si hay una persona que ha hecho muchas cosas mal en su vida, a veces está tan enceguecido, o sea, tan endurecido el corazón, que no quiere ver que no puede ver lo que es verdadero aunque lo tenga delante. O a veces está tan adherido a cosas que no son buenas que se enceguece nuestra capacidad para ver dónde está la verdad. Influye la disposición, pero el poder de Dios es más grande y Él puede arrastrar y quebrar todo eso. A veces una sola acción que... Voy a dar un ejemplo fácil. ¿Cuántas personas se plantean lo que realmente es importante cuando pierden a un ser querido? A veces uno está enceguecido, está metido en otras cosas, pierde un ser que queremos mucho, no sé, pierde un hermano, a la mamá, al papá, y hay como en un segundo uno dice, ¿qué es lo que realmente importa y hacia dónde estoy yendo yo? Es un ejemplo más existencial, pero si no pasa eso, a veces uno vive y no se plantea dónde están las cosas buenas, dónde está lo verdadero, sino es lo que a mí, aquí ahora, me hace feliz. Claro, está bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Leticia? ¿Comentario? No. Bien. No. Bien. Entonces vamos a ver ahora sí, vamos a ver el cómo. ¿Cómo sea? Entonces la primera fase o la primera manera como Dios se revela, nos dice Padre Higinio, es por la creación, ¿no? La creación nos ha mostrado, o Dios nos muestra, se muestra en la creación. Las cosas son vestigios de la obra de Dios, son efectos de la obra de Dios. Perfecto. Ahora, ¿hay otros modos de revelación? Ciertamente y aquí es cuando ya uno va y tenemos que... Uno, por ejemplo, cuando empieza a leer la Biblia, en el Génesis uno ve como ese conocimiento que tienen Adán y Eva de Dios, esa relación más cercana, más personal, que se tergiversa después del pecado original. Entonces ahí uno ve ese diálogo, esa constante comunicación con Dios, como queda quebrada por el pecado. Si uno presta atención al Génesis, cómo va siguiendo después, va a ver que cada vez hay más malicia, más malicia, más malicia. Y el primer punto que podemos decir que Dios viene al encuentro al encuentro y se revela es en Abraham. Cuando elige una persona para hacer un pueblo y uno ve, dice, yo seré tu Dios. Dios se promete al pueblo, o sea, como herencia, le hace las promesas, los va a llenar de bendiciones. Si no siguen lo que Dios las promesas, las bendiciones de Dios, o ellos se separan de Dios, van a ser maldiciones, es decir, ellos mismos eligen en definitiva qué van a heredar. Ese es el primer paso de la revelación. Dios que viene al encuentro de un hombre, digamos, Abraham, incluso le cambia el nombre. Cuando uno lee el Génesis, a partir de Génesis 12, le cambia el nombre. Es Dios que se da a conocer y empieza, y esto es lo que uno lo percibe, es no solo Dios que se da a conocer, sino que Dios va a estar con él.
con Abraham, con el pueblo, los va a acompañar. Padre Higinio, perdóname que te corte, pero ahora sí me corresponde hacer una pregunta a un exégeta, porque hasta ahí estamos haciendo un poco de teología bíblica y está súper lindo, pero quiero hacerte ahora una pregunta exegética. Okay. Porque tú acabas de decir de que, digamos, en la Sagrada Escritura, a partir del capítulo 12 con Abraham, empieza entonces esta revelación de Dios, ¿cierto? Que se muestra. Pero ¿qué ha pasado entre el capítulo 12 y el capítulo 3, que creo que es el capítulo final de la expulsión de Adán y Eva al paraíso? Y en esos capítulos se habla un poco de Caín, se habla un poco de Bueno, Noé, se eso habla era un poco de... Bueno, o sea, uno también puede ver, yo remarqué más lo de Abraham, porque empieza toda la historia del pueblo elegido. Pero está bien, cuando dije después la caída de Adán y Eva, si uno lee los capítulos siguientes, uno ve cómo entra la malicia, porque no es solo la muerte de Caín, después empieza a ver uno de los hijos de Caín, dices, violencia en la ciudad, de violencia, corrupción, viene un castigo de Dios. Una de las páginas más duras que yo encontré en la Biblia es en el capítulo 6 de Génesis, antes de Noé, justo un poquito antes de lo de Noé, está expresado en modo antropomórfico, o sea, ponen a Dios como si fuera un ser humano. Dice, Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al ser humano porque sus pensamientos eran malvados, como del día a la noche. No me acuerdo textual cómo es, lo podremos buscar, pero es lo que venía del corazón del ser humano era maldad. Dios se arrepintió de haberlo creado. Bien. Después es cuando salva a Noé, el arca. Pero si uno mira después lo que sucede en Noé, vuelven a repetir las mismas cosas, se vuelven a repetir malicia. Entonces como que Dios con Abraham comienza de nuevo. Bien. Elige a una persona y decía capítulo 12 porque es cuando empieza con Abraham, pero cuando uno mira la vida de Abraham, Abraham miente, Abraham tiene la esposa de él, Sara, la hace pasar como su hermana. O sea, tampoco es que Abraham hace todo lo bueno delante de Dios. Y ahí es lo que se llama la revelación progresiva. O sea, de a poco le va mostrando qué es bueno, qué es la verdad. Incluso, algo más, Dios se presenta como uno. Todavía no presenta el misterio de la Trinidad. Como que va guiando y revelando. Pero si uno mira toda la historia después de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, uno va a ver un montón de violencia, de maldad, corrupción, guerras, violencia. Y uno dice, incluso Dios lo elige y Dios lo acompaña, y ellos hacen lo que es malo a los ojos de Dios. Dios vuelve, los busca, y a eso es lo que iba la revelación, y es una revelación progresiva, no es que se presentó Dios a Abraham y le presentó todas las verdades de fe, va paulatinamente. Perfecto. Pero me extendí en la respuesta. Sí, no, pero está perfecto, está buenísimo. Leticia, ¿tenemos preguntas de la gente, comentarios? Bueno, hay una pregunta que no entiendo muy bien, pero dice, Dios crea al hombre, su razón al revelarse a Adán y Eva. No sé exactamente a qué se refiere. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Yo creo que quiere más o menos preguntar si Dios reveló la razón por la que creó al ser humano a Adán y Eva. Buena pregunta. Ciertamente la comprensión que tenían Adán y Eva es superior a toda comprensión que podemos tener nosotros. Para dar un ejemplo incluso bíblico, Adán veía a los distintos seres de la creación, los animales, los conocía y él les ponía nombre, pero en el sentido que los conocía plenamente, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, tenemos la capacidad, pero tenemos que adquirir la ciencia. Abraham, cuando se los conoce y los nombra, o sea, sabe que es cada uno. Ahora, saber que Dios los creó, ¿por qué los creó? Yo diría que pueden llegar a haber sabido que es por el misterio de amor de Dios, un acto de amor de Dios, de la creación, que en definitiva es
proviene de la bondad de Dios. Además, pienso que en la cuestión del paraíso terrenal se da de manera mistérica, ¿no? Esta cuestión de que no solamente los creó y los creó para habitar en la tierra como cualquier como cualquier ser de esta tierra, sino que al crearlos en el paraíso terrenal, el que es el paraíso de las delicias y el lugar donde se comunican con Dios, se puede ver, al menos del texto, que Dios los creó para tener amistad con ellos, ¿no? Para que el hombre sea amigo de Dios, entiendo, porque Dios se paseaba por el paraíso y le hablaba a Adán, ¿cierto? Sí, o sea, estaba esa relación de amistad, o sea, no solo de experimentar son hijos de Dios, la filiación divina, sino el hecho de, o sea, amistad. Claro, la amistad y que se pierde al perder con el pecado, se pierde y por eso quedan inclusive expulsados del paraíso terrenal. Enseguecidos, endurecidos. Perfecto. Después cuando uno ve los profetas, porque en la revelación de Dios un paso es Abraham. Pero cuando uno ve lo que le reprochan los profetas que vienen después, siglos después, es la dureza del corazón. Tienen un corazón duro, un corazón de piedra. Por ejemplo, Jeremías. Y yo lo haré un corazón de carne, un corazón humano. Bien, claro. Porque cuando hablamos de Abraham, estamos hablando, según algunos autores, siglo XV antes de Cristo, según otros, siglo XVII, XVIII antes de Cristo. Claro, es mucho tiempo. Perdón, siglos XVII y siglo XIX antes de Cristo, según los autores. Bien. Leticia, ¿alguna otra preguntita o comentarios? Bueno, hay una pregunta curiosa, no sé. Dice, padre, ¿cómo conciliar la historia bíblica con los descubrimientos de dinosaurios? Bueno, una pregunta, pero ahí yo miraría más a los primeros capítulos del 1, sobre todo el 1 y el 2, pero el 1, porque cuando dice que Dios crea, dice 7 días, pero esos días no son días materiales, sino que son como periodos de tiempo, y ahí va creando, o sea, en el orden, y, o sea, es otro tema, pero si uno me pregunta, diría, más que mirarlo ya en los patriarcas, que estamos hablando de siglo XVII, XIX antes de Cristo, y para dar un ejemplo, hay una ciudad actualmente Líbano, que es Biblos. Esa ciudad, hay prueba arqueológica que fue habitada ya 6.000, 7.000 años antes de Cristo y que ha sido continuamente habitada desde 5.000 años antes de Cristo. Entonces, yo pondría todo lo referido a esa pregunta antes de todo eso en los primer capítulos, sobre todo. Claro. Los distintos momentos de la creación. Claro, además creo que vale la pena el recalcar nuevamente, ¿no? Lo que el magisterio siempre nos ha enseñado, principalmente el magisterio último, ¿no? Digamos, de algunas encíclicas en donde se dice que a la Biblia hay que entenderla, porque la Biblia hace historia, pero no hay que entender la historia exactamente cronológica como la entendemos nosotros. Además, la Biblia no nos va a dar una solución, digamos, arqueológica, porque no es su intención, ¿no? Sino que la Biblia tiene una intención salvífica, una intención de manifestar la revelación de Dios. No se va a equivocar, claro que tendremos que hablar en algún momento de la cuestión bíblica también, Padre Higinio, pero no se va a equivocar la Biblia en las cosas que nos dice, pero tampoco la Biblia es el libro, ¿cómo puedo decir?, de arqueología, de geología, no sé, de paleontología. No es la Biblia un libro así, es un libro de revelación, ¿no? Sí. Sí, no es un libro de ciencia en el sentido que uno va a estudiar matemáticas con la Biblia, que va a estudiar historia con la Biblia. De hecho, por ejemplo, yo mencioné sobre todo capítulo 12 del Génesis, porque los primeros capítulos, 11 incluso por el hebreo que están escritos, se ven que son más antiguos algunas cosas. Y es cómo contaban la historia, y eso es interesante. Estamos haciendo un paréntesis al tema de revelación, pero es cómo contaban la historia pueblos que con otra mentalidad semita, en otro tiempo, estamos hablando pueblos de 1.000, 2.000 años antes de Cristo, más incluso, cómo contaban las cosas históricas, el modo en que ellos cuentan o relatan historia.
y es muy distinta la historia que estamos acostumbrados, que es un estilo más greco-romano, que fechan tal fecha, tales personas. Uno no tiene que leer la Biblia como un libro de historia como leemos un manual actual. Tiene que pensar en la mentalidad de quién lo escribió en el tiempo que lo escribió. Y eso era los documentos. Uno de los documentos que trata ese tema es uno de los tantos que comenzó con el estudio de ese tema, se llama Divino Aflante Espíritu, o sea, como soplando el Espíritu Santo, y es más o menos desde la década de los 50 y es de Pío XII. Y él trata los temas de los géneros literarios. Claro, ¿qué es eso? claro. Cómo contaban historia los pueblos, completando lo que tú decías. Claro. Ahora, pero yendo más concretamente y puntualmente, porque yo creo que Al tema de la revelación. no, pero hablando del tema este de los dinosaurios y de cosas por el estilo, del tiempo, ¿cómo se llama? De la era glaciar o de la era de hielo o de cosas por el estilo. Y tratar de conciliarlo con la Sagrada Escritura, porque eso es lo que hacen, ¿no? Hay muchas historias, hay películas, hay documentales, hay, qué sé yo, un montón de información que anda dando vueltas por las redes sociales, por el internet, en YouTube, bueno, en distintas plataformas, en donde, claro, el cristiano cuando quiere empezar a conciliar, dice, bueno, pero en la Biblia no se habla del tiranosaurio Rex, ni cuándo Sí, empezó, bueno, ni cuándo... no, pero yo lo puntualizaba, si uno lo quiere mirar, tiene que mirar hacia el inicio, los primeros capítulos, porque ya en lo otro se empieza a contar más, pero incluso no tiene historia de muchos pueblos, si uno mira en la Biblia, no dice nada de los pueblos que vivían en América, por dar un ejemplo. Claro, por Y supuesto. se enfoca más, incluso, bueno, si después mira el Nuevo Testamento, ve sobre cosas de Europa, pero cuando uno mira más el Antiguo Testamento, se enfoca en lugares concretos, en Egipto, en ciertos lugares, y no se enfoca en todo el mundo. Claro. Y según los libros se trata de algunos lugares, información incluso parciales, de algunos hay descubrimientos arqueológicos conectados con lo relatado, pero en todo caso uno podría decir cómo usar la arqueología como una ciencia auxiliar en los estudios bíblicos. Claro. Pero eso da para todo Sí. un programa, o sea, todos los descubrimientos arqueológicos que han Bueno, habido que prueban cosas de la Biblia. bien, te tomamos la palabra para que en algún momento podamos, porque es muy interesante ese tema, para que podamos hablarlo, ¿ya? Porque si tú has estado investigando cosas del Pentateuco, ahí salen muchas cosas, ¿no? Como parte del estudio, ¿cierto? Pero bueno, Sí, ahora sobre todo se estudia más la historicidad, pero, o sea, ¿cómo puedo yo, por decir algo de Pentateuco, cuánto valor le puedo dar a un documento que me habla de la existencia de Abraham siendo el único texto que menciona a Abraham en la antigüedad? Porque a veces, más el sentido historiográfico, buscan varias fuentes, pero después uno dice, Abraham está contando la historia de un pueblo concreto. O sea, da para discusiones a ese nivel, sobre ajá, historicidad. claro, está bien. Y después es interesante cuando uno ve cosas que suceden en el Pentateuco, las tradiciones, estudiando las culturas paralelas de la época, por otros descubrimientos arqueológicos, ven que tenían muchas costumbres similares. Claro. O sea, que son pruebas indirectas o sea, de que son relatos antiguos de transmisión oral. Ajá, bien, bien. Bien, Leticia, seguimos con las preguntas, que hay varias, me parece, ¿no? A ver. Bueno, hay comentarios más que preguntas. Hay una pregunta sobre la tradición, es bastante larga. Se las voy a hacer porque, bueno, es una hermana la que pregunta. Pero, dice, hace poco nos invitaron a la conferencia de un centro bíblico de Bogotá. En este dijeron que ahora hay más elementos que ayudan en la interpretación de textos bíblicos. Por tanto, lo que hasta el momento la tradición nos ha enseñado no necesariamente ha sido así, sino que los evangelistas agregaron o quitaron cosas intencionalmente dependiendo de su público. Y por eso revisar los evangelios apócrifos ayudaba mucho. Al final, tristemente, terminaron diciendo que el magisterio también puede equivocarse. Aún no salgo de mi enfado, pero me gustaría que pueda darme luces al respecto, siendo que el ponente es un exégeta. Mis argumentos prácticamente le resbalaron. Bueno, o sea, no le hicieron caso.
Está bueno. Bueno, pasa que la pregunta tiene un montón de partes, pero cuando hablamos de revelación, me salté una parte, después podemos volver, respondo la pregunta porque toca un tema crucial. Cuando yo hablo de revelación, cuando uno lee el documento, Dei Verbum del Vaticano II, trata sobre la revelación y deja claro, en un momento, revelación escrita de Dios. Hago breve, las distintas, trata cuáles son los como momentos en que Dios viene a revelarse. O sea, Dios se revela en modo especial. Abraham, después Moisés, podemos volver luego sobre eso, los profetas, finalmente, de modo pleno en Jesucristo. O sea, Dios hecho hombre se revela plenamente. Y aquí abro la respuesta para esta pregunta. Ahora, Jesucristo vivió, tuvo apóstoles. Hay un documento que es contemporáneo del Vaticano II, del 64, que se llama La historicidad de los Evangelios. Y marca tres cosas. Cuando uno habla de revelación y habla en concreto de cómo fueron escritos los Evangelios, dice, primero, Jesucristo vivió, enseñó, estuvo entre los apóstoles. Segundo, los apóstoles, una vez enviados, repitieron lo que ellos predicaron, anunciaron, repitieron lo que ellos habían aprendido. Tercero, lo ponen por escrito. Y eso es clave. O sea, Jesucristo, Dios hecho hombre, lo repito para remarcarlo, los apóstoles lo conocen. Segundo, ellos anuncian lo que ellos vieron, y eso lo ven en los evangelios. Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo decimos al final del evangelio, capítulo 21, lo dicen 20 y 21. Y dice, y no podemos escribir todas las cosas que hizo, no alcanzarían los libros de la tierra. Tercero, él decía, Cristo hecho hombre que vive, los apóstoles lo experimentan, tercero lo ponen por escrito. El segundo lo anuncian, tercero lo ponen por escrito. Esos son los evangelios. Es verdad, cada evangelista escribió de acuerdo a quien tenía enfrente. Voy a dar un ejemplo. Mateo, cuando uno lee Mateo, por el estilo, tiene una gramática que es más de origen semita, si bien está en griego. Eusebio de Cesarea y otros padres de la iglesia dicen que había un original arameo que se perdió y ahora tenemos copia en griego. Pero cuando uno lo lee en griego, se da cuenta que la mentalidad con la que fue escrita es hebrea. Doy un ejemplo para entenderlo hoy. Cuando yo escribo en inglés y alguien lo lee, se da cuenta que muchas veces, si bien yo escribo con palabras en inglés, a veces uso gramática o mi modo de expresarme es español. Entonces dicen, te entiendo bien lo que decís, pero en inglés lo diríamos de otro modo. Porque mi mentalidad, mi modo de expresarme es más latino. Algo parecido pasa con Mateo. Él escribe su mentalidad, que es aramea, escribe en griego. Pero cuando él escribe, él usa muchísimo la escritura, porque él está hablando a judíos. Y los judíos daban mucho valor a la escritura. Entonces le está mostrando que Jesús es el Mesías. Y usa textos de la Biblia para manifestarlo. Ese Mateo, doy otro ejemplo, Marcos. Marcos son predicaciones a paganos. Entonces no usa tanto la escritura, porque los paganos no le daban el valor que los judíos le daban a la escritura. Sin embargo, y cuando explica cosas a los judíos, tiene que explicar qué es, porque lo escuchaba un pagano y no sabía bien qué era. Entonces él dice qué significaba la purificación. Dice, los judíos se lavaban las manos, se purificaban, cosa que hacían los judíos ante las comidas. A un judío no tenían que decirle eso, porque lo sabe. Pongo un ejemplo a ustedes. Si a usted le dicen ceviche, todos saben inmediatamente qué es. En donde yo crecí no existía, alguien me dijo ceviche y me tuvieron que explicar qué era. Algo parecido pasa con Marcos. Le escribe a paganos que no saben cosas de los judíos, pero las tienen que explicar. Entonces, yendo a lo que decía, los evangelistas eligen las cosas
Sí, porque consideran a quién tienen delante. Pero que elijan cosas según el auditorio no quiere decir que se las inventen o que mientan. Claro, claro. Pero no sé si eso responde parte de la pregunta, porque en la pregunta de la hermana habían varias cosas. No, y además ella hablaba acerca de la tradición, ¿no? Como que... Es el otro punto. Ya Ajá. esa era la otra pregunta, la relación y después el magisterio, que son los 3 puntos clave. Pero eso, ahí creo que responde, los evangelistas eligen cosas, escriben según quien tienen delante, pero no quiere decir que inventen o que mientan. Claro, claro. Después tú ibas a decir algo, pero yo te interrumpí. No, no, era un poquito reforzar eso y además inclusive en la manera de expresar no solamente las cosas que dicen, sino el tiempo en que las dicen, ¿no? Porque para algunos, por ejemplo, qué sé yo, Jesucristo va a Nazaret, apenas se termina digamos, las pruebas ¿cómo se llama? Del desierto, ¿cierto? De las tentaciones del desierto, va a su tierra y en otros evangelios es en un contexto distinto, ¿cierto? Bueno, hay algunas cosas, bueno, ahí hay varios estudios, pero eso daría para todo un tema que en definitiva nadie lo ha podido responder todavía. Cuando uno pone en columnas sobre todo los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como que pone 3 columnas, eso se llama sinopsis, evangelios sinópticos, ven que son semejantes, pero son distintos. Y ese es un misterio que el mismo San Agustín dice, no, o sea, vamos a esperar al fin del mundo para enterarnos cómo se puede dar que son semejantes y al mismo tiempo desemejantes. De hecho, hay autores ya de los padres de la iglesia, pero hay escritos actuales que hablan del evangelio cuadriforme. Quiere decir, un solo evangelio anunciado en 4 modos, o sea, 4 evangelistas. Claro, ajá, está bueno. El mismo mensaje visto testimonios oculares, distintos evangelistas que los cuentan como ellos lo vieron. Claro, claro. También eso es importantísimo, ¿no? El tema de los testigos, porque el Evangelio es el testimonio de estos escritores, estos agiógrafos, hablando humanamente, ¿cierto? Si bien es palabra de Dios, pero es el testimonio de estos agiógrafos en base a lo que dice San Lucas, ¿no? Yo he investigado acerca de En el todo... caso de San Lucas, porque él no fue testigo directo, pero él consulta a los que fueron Claro, testigos directos, claro. busca escritos, habla. Claro. Que eso da para hablar como lo que significa sinopsis o evangelios sinópticos, cómo se pueden explicar las semejanzas, las diferencias, pero remarcando, o sea, son 4 evangelios, 4, y cada uno presenta después distintos aspectos de Cristo. Porque, por ejemplo, cuando uno lee Juan puede percibir más la divinidad. Cuando lee, por ejemplo, el Marcos, el hecho de Jesús como Mesías. O sea, entonces son como mensajes distintos. En el Evangelio de Lucas aparece mucho el tema de Jesucristo como Salvador. No es el único tema, pero uno lo remarca, y el tema Cristo Salvador, el sacrificio que salva. Claro. O sea, son distintos temas que van apareciendo en los evangelios, como que marcan de algún modo el evangelio. Entonces se cuentan cosas más que apoyan lo que el evangelista está narrando acerca de Cristo. Bien. Bien, tú nos ibas a hablar un poco más del tema del magisterio, ¿puede ser? La tradición primero y después vemos lugar del magisterio. Porque cuando decíamos revelación, y esto es del Vaticano II, está muy claro el Vaticano II primero clarifica, o sea, podemos conocer a Dios, o sea, Dios viene al encuentro del hombre, sobre todo, no hace tanto hincapié en el conocimiento que podemos tener, pero dice, Dios viene al encuentro del hombre, las etapas de la revelación, o sea, Abraham, Moisés, o sea, los patriarcas, Moisés, los profetas, revelación plena, y ahí habla como las 2 partes de la revelación. Cuando Dios se da a conocer lo que queda por escrito, que es lo que llamamos Sagrada Escritura, la Biblia, y lo que queda como transmisión oral. Y doy algunos ejemplos. El modo de celebrar la misa, el hecho de todo lo que es liturgia. Viene de la época apostólica, pero no fue escrito todo en la Biblia. Eso es lo que es parte de la tradición. Todo lo que es litúrgico, o el mismo hecho, cuáles son los libros inspirados. O sea, cuáles son los libros que son parte de la Biblia. No está la lista en los
en los libros. Eso es parte de la tradición. Entonces, la tradición, que algunos la llaman tradición con mayúscula, es parte de la revelación. Como que la revelación tiene dos partes. Revelación escrita, la Biblia, la revelación oral, que es, por ejemplo, lo relacionado a la liturgia. Y ahí es importante el estudio, por ejemplo, de los padres de la iglesia, porque ellos estuvieron más cerca de la revelación. Ellos la recibieron de modo más directo de los apóstoles, más cerca, y en muchos de sus escritos se reflejan muchas de esas cosas que ya creían los primeros cristianos, que es parte de la revelación. Está bueno. Muy bien. Muy bien, creo que tenemos, mira, 7 minutos solamente para terminar nuestro programa. No sé Wow. si se nos pasa rapidísimo, porque los temas son muy interesantes, así que sí, acá. Menciona algo del magisterio, al menos para que Ok, quede, sí, te porque escuchamos. dice las tres, y eso lo remarcan en el Vaticano II, a ver si encuentro el párrafo, porque eso es importante que decirlo. A ver si tengo que abrir la Dei Verbum. Dame un segundo. Sí. Dice, transmisión de la revelación divina. La transmiten los apóstoles y dice un punto, un título, dedica todo un párrafo. La tradición. Los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido de palabra por escrito. Bueno, y que sigan combatiendo por la fe, sigue. Esta tradición deriva de los apóstoles, progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Las enseñanzas de los padres testifican la presencia viva de la tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Entonces tenemos la revelación, que tiene como dos partes: revelación escrita, la Biblia; revelación oral, la tradición. Ahora, ¿qué es el magisterio? El magisterio no es el que interpreta o crea la tradición, crea la escritura. Se llama el custodio de la revelación, el que va como cuidando, protegiendo que la revelación que Dios, o sea, lo que Dios dio a conocer acerca de sí mismo, de modo particularmente en Dios hecho hombre, en Jesucristo, se transmita de generación en generación. Se puede profundizar, se puede conocer más, y la función del magisterio es custodiar, proteger, no es crear, sino cuidar, hacer explícita la revelación. Bien. Hay un párrafo del Vaticano II, no lo quise leer, es largo, que habla explícitamente de la función del magisterio. Bien. Esto entonces, Diego, para concluir con la respuesta a la hermana, para terminarla, digamos, entonces, si es que hay alguna persona, algún estudioso, por más estudioso bíblico que sea, que te dice que el magisterio se ha equivocado, que cuando el magisterio en principio es el custodio, ¿no? El que va marcando, ¿no? Los parámetros para poder, ¿cómo se llama? Cuidar, ¿no? La revelación de Jesucristo expresada en la Sagrada Escritura, para que no te desvíes de la revelación de Dios. Si te dicen que el magisterio se ha equivocado, entonces él sabe más que el magisterio de 2000 años de la iglesia y de la asistencia del Espíritu Santo, y además está, ha salido de la iglesia, ¿no? En realidad, con sus cosas que está diciendo, está saliendo de la iglesia, ¿no? Déjame te leo, son 2 líneas del Vaticano II que dice así. Bueno, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, decimos oral o de escrito, ha sido confiadamente únicamente el magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este es un documento del Vaticano II Dei Verbum. El número es 10. Bien. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Bien. La oye, la guarda con exactitud, la expone con fidelidad, y de este único depósito de fe saca lo que propone
como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Yo quería acotar un poquito de que lamentablemente hoy podríamos llegar a escuchar cosas como las que escuchó esta hermana en una conferencia, no Que porque, lamento que haya tenido que escucharla. exacto, no porque el magisterio no haya dicho las cosas, no porque la tradición no sea clara, no porque no se hayan hecho estudios patrísticos serios, no porque la Sagrada Escritura no se haya leído siempre bajo las perspectivas cristianas de las que hablábamos cuando charlamos en el primer programa contigo, la analogía de la fe, siguiendo, ¿no? Siguiendo el espíritu con el cual fue escrito. No es eso, sino porque lamentablemente detrás de eso hay una teología que es una teología subversiva, que va contra la misma iglesia, ¿no? Entonces el problema no es la investigación, el problema no es el ir en busca digamos, de un tema y de profundizarlo, sino el tema es un prejuicio que se da a consecuencia de de una pésima teología, una teología subversiva, que quiere luchar al estilo zurdo, ¿no? Al estilo comunista, que quiere luchar contra las clases, ¿no? La clase alta, que es digamos, la iglesia magisterial, la iglesia que te va dando las pautas, no hay que luchar contra esa iglesia porque tenemos que tener libertad en investigación. Y así esta libertad de investigación implica también decir que la iglesia se ha equivocado, ¿no? En las cuestiones magisteriales, en las cuestiones de la interpretación de la tradición y qué sé yo. Eso es una mala teología, no es a consecuencia de una... También manifiesta mala fe porque si uno lee los documentos, y yo cité partecita nada más de un documento del Vaticano II, que después ha sido repetido, profundizado, retomando otros documentos, también implica ignorancia de lo que enseñan los concilios, que enseña el Vaticano II, lo que enseñan los papas e incluso lo que nos pide la Iglesia. Claro. Porque si rechaza algo tan obvio el Vaticano II, quiere decir que ese mismo sacerdote está en contra del Vaticano II. Claro, así es. Bueno, ya estamos en tiempo out. Tenemos todavía preguntas, ¿cierto? Pero eso va a significar que Padre Higinio nos vas a tener que seguir acompañando en otros capitulitos de este tema de exégesis, ¿cierto? Ya lo vamos a comentar, ya vamos a ver de qué manera podemos... Pueda ayudar, digamos. Claro, sí, nos encantaría entonces seguir teniéndote para que nos expliques, que son temas muy bonitos. Pero no vamos a seguir el hilo, no vamos a dejar de seguir el hilo, ¿no? Estamos hablando de la revelación y hemos empezado a ver cómo la revelación viene en Abraham, o sea, se manifiesta esa revelación en Abraham y cómo esa revelación se va dando paulatina, ¿no? Claro, y se va dando de modo paulatino. Entonces nos quedamos allí, ¿te parece? Para continuar posteriormente ya ascendiendo con el tema de la revelación y cómo se va dando la revelación y cómo se da la revelación de manera, como decía con la Sagrada Escritura, ¿no? Nos habló por medio de los profetas y al final nos habló por medio de su Hijo, ¿cierto? Y hasta dónde llega la revelación, qué es la revelación universal y cómo se distingue de las revelaciones particulares o privadas o qué sé yo. Bueno, eso después, lo que la revelación pública en la iglesia y las privadas, por eso ya un tema muy... Es un tema posterior, claro. Entonces lo dejamos allí. Le agradecemos mucho al Padre Higinio que nos está acompañando, que nos ha acompañado en este tema tan bonito como es de la Sagrada Escritura. Y vamos a rezar 3 Ave Marías y al final tenemos la bendición. Padrecito, no sé si nos puedes dirigir las Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Higinio.